Bueno, jóvenes, estamos en nuestra segunda clase del modo virtual y estamos para desarrollar el ejemplo número 2 de la asignatura. Estamos en la página, estamos en la página 38 de nuestro texto. Propiamente en el ejemplo número 2, que dice determinar las fuerzas normales en las barras de la cercha tipo Hohe bajo la acción de las cargas que se muestran en la figura, aplicando el método de los nudos. Aquí tenemos la esquematización del sistema reticular, que se trata de una cercha, y tiene la acción de cargas inclinadas de dirección perpendicular al eje longitudinal del cordón superior lado izquierdo. No son 4 fuerzas, una de magnitud de 500 kilogramos, otro de 1000, otro de 1000 y ya en la parte superior, en la cumbrera, otro de 500 kilogramos. En el ala derecha o agua derecha del sistema tenemos una carga de 100 kilogramos, dirección vertical, y otra igual de 100 kilogramos, y otra en el extremo de 50 kilogramos. Esas son las fuerzas activas. Como nosotros tenemos las ecuaciones de solución o las ecuaciones de equilibrio en sistemas reticulares que se refieren a sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual 0, estas fuerzas inclinadas no se alinean en esas direcciones. Entonces necesariamente tenemos que trabajar con sus componentes rectangulares. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el segundo esquema. Estas cargas inclinadas de 1000 kilogramos las estamos convirtiendo en sus componentes rectangulares. Lo mismo que la fuerza de 500 kilogramos en sus componentes rectangulares, una vertical y una horizontal. Si hacemos conversiones, aquí estamos con las ecuacioncitas, el sistema de relación, de descomponer una fuerza. Entonces una fuerza inclinada, que es la que tenemos ahí, cualquiera que sea su magnitud, su componente vertical, que es igual a coseno de alfa por f, o f coseno de alfa, ¿no? Y la componente vertical, f seno de alfa. Entonces esa es la operación que vamos a hacer para determinar las componentes rectangulares. Requerimos el valor de un ángulo alfa. Entonces ese ángulo alfa, ¿cómo vamos a obtener? Tenemos aquí acotado que esta parte central está proyectado aquí, tiene 2 metros de altura. Esos 2 metros dividimos sobre la base, lo que describe todo un triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces su base es 3 veces 2, serían 6. Entonces vamos a hacer una relación de ese triángulo, que el ángulo que tendríamos aquí, que vamos a llamar alfa, sería arco tangente de 2 sobre 6. ¿no? Arco tangente de 2 sextos. Hacemos las operaciones y vamos a tener el ángulo alfa. Ese ángulo alfa, vamos a recurrir a otro esquemita que tenemos en el programa Visio, y vemos aquí que el ángulo alfa va a tener un valor de 18.43, 49, 48, 82 grados, trabajando con todos los decimales para no tener desviaciones significativas, ¿no? De la misma manera, de esta parte, si aquí es 2 metros, si esto es 2 metros y esto es una altura común para esos dos lados, entonces se repite el ángulo alfa aquí. Entonces esto es el ángulo alfa y esto lo mismo, con esta apertura, ¿no? De 18 grados y con todos sus decimales. Otros ángulos de referencia que vamos a necesitar en algún momento va a ser, por ejemplo, el ángulo gamma, que va a ser este ángulo compuesto entre la barra 7 y la barra 13. ¿Cómo obtenemos ese ángulo? Sabemos que la suma de los ángulos internos de una poligonal hacen 180 grados. El ángulo entre la barra 1 y la barra 13 es perpendicular, en consecuencia que hay 90 grados. Significa que la suma entre gamma y alfa tiene que ser también 90 grados, o propiamente de 180 grados le restamos alfa y lo que queda va a ser gamma.
y ese ángulo gamma va a tener un valor o un ángulo de 71.56, 50, 51, 18 grados con todos los decimales. Ese es el ángulo gamma. Aquí se repite, porque esto es entre la horizontal y la dirección de la barra, se repite aquí el ángulo alfa, y por condición de paralelismo, si entre la horizontal y la dirección de la barra 14 es alfa, entre la horizontal y la dirección de la barra 14, entonces también es un ángulo alfa. En consecuencia, aquí se produciría 2 veces alfa, la apertura de ángulo entre la barra 8 y la barra 14. Otros ángulos de referencia van a ser, en este punto que lo estamos denominando como ángulo beta, que va a ser la relación de esta altura dividido entre esta base. Esta altura, ¿cuánto va a ser? Lo mismo que esta otra parte. Entonces hacemos relación de triángulos. Ustedes recuerden en su asignatura laboratorio de física 100 han visto relación de pendientes. Entonces vamos a recurrir a esa relación de pendientes. Vamos a describir un triángulo rectángulo que comprende hasta la cumbrera aquí, todo este cuadrante. Eso es un triángulo, donde la ordenada de ese triángulo es 2 metros. Esto es 2 metros y esto es 6, ¿no es cierto? Para tener la pendiente, la relación de pendiente, dividimos esta ordenada, que es 2 metros sobre 6 metros. Con eso tenemos la gradiente. Esa relación de 2 metros sobre 6 es la gradiente de la pendiente. Esa gradiente, que es 2 sobre 6, multiplicamos por esta distancia, que es 2 metros. Y aquí nos va a dar 0.66. 0.66666, infinito. Entonces, esa es la altura que va a haber en esta parte, lo que corresponde a la barra 13. Y lo que corresponde a la altura de la barra 15 va a referirse a la misma relación, que va a ser 2 sobre 6 multiplicado por 4, porque 2 veces 2, 4. Entonces tenemos esta altura, que nos va a dar 1.33. 1.3333, infinito, ¿no? Entonces tomamos con 4 decimales por las operaciones. Si esa misma relación, 2 entre 6, volvemos a multiplicar por 6, entonces vamos a tener los 2 metros que teníamos originalmente. Entonces es la relación de pendiente donde se puede determinar en cualquier punto la ordenada que se busque. Entonces nuestros puntos están especificados a cada 2 metros, entonces tenemos esta altura que es 1.33. Si queremos obtener el ángulo beta, esa altura que es 1.33 con todos los decimales, dividimos sobre 2. Y de eso hacemos arco tangente. En realidad sería arco tangente de 1.33 sobre 2. Esa relación nos va a dar el ángulo beta. ¿Y qué valor va a tener o qué ángulo? Va a ser 33.69006752 grados. Eso es lo que va a ser beta. Como el ángulo beta está entre la horizontal, que es la dirección de la barra 3, y la dirección de la barra 16, por condición de paralelismo entre una proyección de la horizontal y la dirección de la barra 16, también se va a repetir el ángulo beta. Entonces este ángulo entre la barra 9 y la barra 16 va a ser la suma de estos dos ángulos, alfa más beta. Eso va a ser el ángulo entre esas dos barras, ¿no? Este ángulo gamma se repite en esta parte superior de los triángulos, porque obedece a la misma pendiente con la vertical. La pendiente con la vertical, pendiente con la vertical, pendiente con la vertical. La pendiente es común, entonces obedece al mismo ángulo. Su gamma se repite en esas tres partes. Entonces con esos ángulos vamos a poder direccionar estas fuerzas o posicionarlo para la resolución de los sistemas, ¿no? Estábamos en la descomposición de las fuerzas, entonces volvemos al texto, donde tenemos que de la fuerza de 1000 kilogramos, tenemos aquí su descomposición, que la componente horizontal va a significar 316.23 kilogramos, redondeado al segundo decimal, y la componente vertical va a ser 948.67. Con esta ecuación sí determinamos esos valores, ¿no? Y de la fuerza de 500 kilogramos que tenemos acá y también aquí,
su componente horizontal va a ser 158.12 kilogramos y su componente vertical va a ser 474.34 kilogramos. Entonces ya tenemos la magnitud de las componentes rectangulares de estas fuerzas inclinadas, tanto las de 1000 kilos y las de 500 kilogramos. Esas componentes rectangulares determinadas acá trasladamos en lugar de estos puntos, ¿no? Ya los reemplazamos aquí, la componente vertical y la componente horizontal. Componente vertical, componente horizontal. Componente vertical, componente horizontal y lo mismo en esta parte. Estas otras partes se repiten. Aquí 100 kilogramos se repite lo mismo, ya que están en los planos definidos. Entonces ya tenemos un sistema con acción de fuerzas alineadas sobre los ejes vertical y horizontal. Entonces ahí ya se puede cumplir la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces, siempre que tengamos esta situación, tenemos que trasladar a esta otra situación, que estén alineadas las fuerzas a los planos vertical y horizontal. Otro tema es la codificación que hemos visto en la anterior exposición, que tenemos el sistema general y tenemos que hacer la codificación de la misma. Entonces denominamos a este apoyo, por ejemplo, apoyo A, apoyo B, y hacemos el recuento de las barras que tenemos aquí, o denominación más bien de las barras: la barra 1, la barra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El sistema comprende de 21 barras. ¿Cuántos nudos? Entonces tenemos aquí el nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5, nudo 6, nudo 7, nudo 8, nudo 9, nudo 10, nudo 11 y nudo 12. 12 nudos, 21 barras y 12 nudos. ¿Cómo verificamos si es un sistema isostático, internamente isostático? Entonces tenemos una ecuacióncita que hemos visto ya en la anterior clase, donde se verifica a través de la ecuación que dice m igual 2 veces j menos r. R va a ser 3 por las componentes de reacción, que tenemos aquí una componente vertical, otra componente vertical y aquí hay una horizontal. Entonces 3 componentes de reacción. Tenemos 21 igual 2 veces 12, que sería 24, 24 menos 3 van a ser 21 y el número de barras es 21. En consecuencia se cumple la igualdad. Es un sistema isostático, internamente isostático se dice, ¿no?, del sistema reticular. Externamente por el tipo de apoyo, ¿no? Externamente aquí es una articulación, 2 componentes de reacción. Aquí es un rodillo apoyo, un apoyo rodillo más bien, una componente de reacción. Entonces son 3 las componentes de reacción, 3 son las ecuaciones de la estática. Entonces es un sistema isostático. Externamente es isostático e internamente también es un sistema isostático. Entonces podemos proceder a la solución de la misma. Si no cumpliera esa igualdad, no podríamos resolver con las ecuaciones de la estática. Entonces es una verificación de rigor que siempre hay que establecer. Creo que ya está aquí claro la esquematización. El segundo paso va a ser determinar las reacciones en los apoyos del sistema. En el anterior ejemplo, en el ejemplo número 1, no teníamos fuerzas horizontales. En este caso sí, ya tenemos fuerzas horizontales. En consecuencia vamos a tener una magnitud de reacción horizontal. Aquí en la esquematización se confunde con la dirección de las barras, ya sea 1 o 2, y no se ve la reacción, pero está en esta misma dirección de la barra 2 la reacción horizontal, y tendría hacia la izquierda, porque las fuerzas activas todas son hacia la derecha, las fuerzas horizontales todas son hacia la derecha. Consecuencia, la reacción va a ser en sentido contrario, hacia la izquierda, ¿no? Entonces esas reacciones es lo primero que tenemos que determinar. Eso es lo que está en esta siguiente página. En la primera parte aquí las alturas que les mencionaba, ¿no? Queremos determinar la altura de la barra 13 y la barra 15, que son las alturas intermedias que necesitamos
entonces va a ser 2 entre 6 multiplicado por 2, tenemos 0.666, redondeado aquí al cuarto decimal sería 0.6667. Y la altura o longitud de la barra 15 va a obedecer a la misma relación dependiente, pero ya multiplicado por 4 y da 1.33, infinito. Redondeamos al cuarto decimal y sería 1.3333. Eso para los brazos de palanca, porque vamos a necesitar para multiplicar, ¿no? Entonces aquí vamos a proceder a la determinación de las reacciones. Nos planteamos sumatoria de momentos igual 0 y vamos a plantearnos momento en B y vamos a proceder a operar las fuerzas por sus brazos de palanca, pero esto para referirnos qué fuerza y cuál es la distancia, nos vamos a referir a otro gráfico que tenemos aquí en sistema vicio. Entonces nos referimos a esta partecita, ahí a gusto. Momento en B estamos. ¿Qué queremos decir momento en B? Estamos posicionándonos en este punto, este es el apoyo B. En este punto nos estamos posicionando, ese es el punto de análisis. Entonces ponemos momento en B igual menos, dice 474.34 kilogramos, no estamos anotando aquí unidades para no ser muy extenso, se refiere a esta fuerza. ¿Por qué es menos? Porque es descendente y respecto de este punto la tendencia de giro respecto a la acción de esta carga tendría sentido contrario a las agujas del reloj, negativo. Entonces por eso es este signo negativo. La magnitud de la fuerza, que es esta, y su brazo de palanca, que es 10. Recordando siempre que momento es igual F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces aquí tenemos 2 metros, otros 2, otros 2, otros 2 y otros 2. 5 veces 2, eso es 10 metros. Entonces por eso aquí el brazo de palanca es 10. Esta fuerza horizontal pasa por el punto de análisis. No tiene brazo de palanca, su brazo de palanca es 0. En consecuencia no va a generar momento flector. Por eso no se lo toma en cuenta esta fuerza, porque no tiene brazo de palanca. De la siguiente fuerza a considerar es esta reacción vertical en A. Ascendente. Respecto de ese punto va a generar una tendencia de rotación en el sentido de las agujas del reloj. Entonces es positivo, más la reacción vertical en A por 8 metros. ¿Por qué 8? Porque tenemos 2, 4, 6, 8 metros, ¿no? Apuntando de este lado. 2, 4, 6, 8. Ese es el brazo de palanca. Ya hemos considerado esta fuerza. Y luego, menos. Estamos considerando esta fuerza vertical, que tiene una magnitud de 948.68 kilos. Eso es lo que estamos registrando aquí. Y su brazo de palanca 8. Tenemos 2, 4, 6, 8. Respecto de este punto, ¿no? Negativo porque la tendencia de rotación es sentido contrario a las agujas del reloj. Ya hemos considerado esta fuerza. Luego, más la componente horizontal. Su línea de acción es toda la horizontal, se proyecta, como estoy marcando con el cursor. Esa es la línea de acción de la fuerza. ¿Qué dice la definición de momento? Dice F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza, que sería esa dirección, línea de acción de la fuerza, al punto de análisis. Entonces asumiríamos que proyectamos esta línea segmentada, proyectamos toda esta extensión, esa es la línea de acción, y una perpendicular al punto de análisis, que es esta misma dirección de la barra 21. ¿Esa altura cuánto es? Hemos visto hace rato que la longitud de la barra 13 es 0.66. Esta es una cercha geométricamente simétrica, entonces aquí también se repite esa longitud que teníamos para la barra 13 en la barra 21, también 0.66. Entonces por eso aquí estamos multiplicando por 0.66, que es el brazo de palanca para esta fuerza horizontal de 316.23, ¿no? Luego vamos a considerar esta otra fuerza vertical, que respecto de este punto es giro negativo, sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces tenemos menos 948.68 por 6 metros, 2, 4, 6, ¿no? Eso es lo que estamos anotando aquí. Luego la fuerza horizontal en ese mismo punto, hacia la derecha,
igual que hemos hecho por aquí, es la línea de acción de la fuerza y su distancia de la línea de acción, una distancia perpendicular al punto de análisis. Entonces, como hemos dicho que la longitud de la barra 15 es 1.33, lo multiplicamos por 1.33 metros. Y luego tomamos en cuenta la acción de esta fuerza vertical en la cumbrera, es descendente, respecto de este punto va a ser un giro negativo, entonces tenemos menos 474.34, que es la magnitud de la fuerza, por su brazo de palanca, que sería 4 metros. 2 más 2, 4 metros. Ese es su brazo de palanca. Esto está registrado así. Luego tenemos la fuerza horizontal, ¿no es cierto? Esta es la línea de acción de la fuerza. Como esta altura o la longitud de la barra 17 es 2 metros, entonces se proyecta aquí esa dirección y de esa proyección se saca una distancia perpendicular de la línea de acción al punto de análisis. Por condición de paralelismo es 2 metros, ¿no? Entonces por eso tenemos la magnitud de la fuerza, que es 158.12 por 2 metros. Estamos tomando esta altura, que es 2 metros, que se proyecta aquí y se mide en esta parte. Luego menos 100 por 2 se refiere a esta carga. Respecto de este punto es un giro negativo. Esta fuerza se traslada en ese sentido, diríamos. Entonces respecto de ese punto va a generar una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj. En consecuencia va a ser negativo. La magnitud de la fuerza 100 kilogramos y el brazo de palanca, estos 2 metros que tenemos, ¿no? 2 metros. Eso es lo que está registrado aquí. Y finalmente esta fuerza de 50 kilogramos. Respecto de este punto, que es el punto de análisis, esto genera una tendencia de rotación sentido a las agujas del reloj, positivo. Entonces, como estamos viendo aquí, es positivo. La magnitud de la fuerza 50 kilogramos y el brazo de palanca 2 metros. Esas son las fuerzas que generan tendencias de rotación, ¿no? O generan momento. No hemos considerado en esto la acción de esta fuerza de 100 kilos, tampoco la reacción vertical en B. ¿Por qué razón? Porque como el punto de análisis es esta posición, esta fuerza de 10 kilogramos, su línea de acción de esta fuerza pasa por el punto de análisis, no tiene brazos de palanca. Entonces, cualquier valor multiplicado por 0 se hace 0. De la misma manera, esa reacción vertical en B pasa por el punto de análisis, no tiene brazos de palanca. En consecuencia, también se anula, se hace 0. Entonces, por eso es que solamente esas fuerzas que hemos anotado acá hacen tendencia de rotación o generan momento. Entonces, haciendo operaciones algebraicas acá, tenemos que momento en B igual a la reacción vertical en A por su brazo de palanca, que son 8 metros, menos toda la operación que hemos hecho. Ya hemos hecho algebraicamente las operaciones y se reduce a esta ecuación. Entonces, en esta ecuación nosotros vamos a hacer MB, que es momento en B, 0. ¿Por qué? Por definición del tipo de apoyo que hemos visto ya en la última clase presencial que hemos tenido, y si no me equivoco, no me acuerdo en este momento la página, pero ustedes ya pueden referirse al texto donde están definidos los tipos de apoyo, es decir, donde estamos comenzando con sistemas isostáticos, ¿no es cierto? Ahí está definido el tipo de apoyo. Y en esa definición del tipo de apoyo es que en un apoyo rodillo el momento es 0. Lo mismo que en un apoyo articulado el momento es 0. Entonces, por definición del tipo de apoyo, vamos a hacer que MB, o momento en B, se hace 0. Esto es 0. En consecuencia, tenemos aquí una ecuación igualada a 0, de la cual la única incógnita va a ser la reacción vertical en A. Si esto hacemos 0, esta componente negativa va a pasar al otro lado de la ecuación con signo cambiado y vamos a tener esta componente en el otro lado de la ecuación. Bueno, aquí se va a quedar esto, ¿no es cierto? Como esta es la incógnita, 8 va a pasar a dividir a este valor. De esa manera vamos a obtener la reacción vertical en A, que lo vemos ya volviendo a la página del texto. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Este es el valor que tenemos, dividimos sobre 8 y tenemos la reacción vertical en A, que es igual a 2384.20 kilogramos. Esto es la magnitud de la reacción vertical en A. Estamos encuadrando porque ese es el resultado y redondeando al
segundo decimal. No olvidar las unidades, que son en kilogramos. De la misma manera vamos a proceder para determinar la reacción vertical en B. Entonces, como aquí no tenemos el esquema, volvemos a la otra página de programa Visio, y aquí tenemos el esquema. Vamos a suspender un poquito más y creo que se veía. Y nos estamos planteando ahora momento en A. Estamos poniendo como punto de análisis este punto. Esto es el apoyo A, momento en este punto. Eso estamos diciendo cuando decimos MA. Entonces, momento en A, en este punto. Ese es el punto de análisis. Entonces comenzamos ahora del lado derecho hacia la izquierda. Es lo que vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Tenemos positivo, 50 kilogramos por 10. Esta fuerza respecto de este punto genera una rotación sentido las agujas del reloj. Entonces por eso es positivo. 50 kilogramos por 10. 2, 4, 6, 8, 10. Su brazo de palanca. Está registrado. 50 por 10. Esta reacción vertical en B, respecto de este punto, que es el punto de análisis, genera una tendencia de rotación contraria a las agujas del reloj. En consecuencia es negativo. Entonces por eso aquí es negativo. Menos la reacción vertical en B por 8 metros su brazo de palanca. 2, 4, 6, 8. Por eso es su brazo de palanca 8. Y seguimos con otra fuerza. Esta otra fuerza, ¿no es cierto? 100. Es descendente. Entonces respecto de este punto es un giro, una tendencia de rotación, sentido las agujas del reloj, positivo. Entonces por eso es más 100 kilogramos por 8 metros. 2, 4, 6, 8 metros. Luego esta otra fuerza, 100 kilogramos también, respecto de este punto, giro positivo, más 100 kilogramos por 6 metros. 2, 4, 6. Luego vamos a considerar esta fuerza vertical, que es 474.34. Respecto de este punto, también giro positivo, ¿no es cierto? Entonces 474.34 por 4 metros su brazo de palanca. 2 más 2, 4 metros. Y luego tomamos en cuenta la fuerza horizontal. Respecto de este punto, su línea de acción es toda esta proyección. Entonces dice el concepto, momento es igual F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Este es el punto de análisis. Entonces nos referimos a esta distancia. Como sabemos que esta altura total, la longitud de la barra 17 es 2 metros, entonces lo tenemos que multiplicar por 2 metros. Desde aquí estamos 158.12, que es la magnitud de la fuerza horizontal, y su brazo de palanca 2. Luego vamos a tomar en cuenta esta fuerza vertical respecto de este punto, giro positivo. Entonces tenemos 948.68 kilos y su brazo de palanca 2 metros. Estos 2 metros, ¿no? Esos 2 metros. Y luego la fuerza horizontal es también más respecto de este punto. Esta es la línea de acción y una distancia perpendicular. La tendencia de rotación va a ser positivo, sentido de las agujas del reloj. Entonces es 316.23 por 1.33. Recordamos que la longitud de la barra 15 es 1.33, ¿no? Y luego vamos a considerar la acción de esta fuerza. Estamos más 316. A ver, aquí me está faltando una fuerza. Aquí tenemos 316, que sería esta, y viene 316. Este ya no. Es que bueno, me estoy haciendo aquí un bollo. Ocurre que esta fuerza pasa por el punto de análisis. Como pasa por el punto de análisis, no tiene brazos de palanca, en consecuencia no genera tendencia de rotación. Por eso ignoramos esta fuerza, porque no tiene brazos de palanca y la tendencia de rotación es 0. Lo mismo que la reacción vertical en A se anula porque pasa por el punto de análisis. Entonces por eso no se toman en cuenta ni esta fuerza vertical ni esta reacción vertical en A. Lo que sí se va a tomar en cuenta es esta fuerza horizontal, porque tiene su brazo de palanca, que es esto, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí, además que es hacia la derecha respecto de este punto, es una tendencia de rotación sentido las agujas del reloj. Entonces por eso es que tenemos aquí más 316.2, que es esta magnitud de esta fuerza, y su brazo de palanca, que es
0.6666, en este caso 0.6667. Finalmente, la acción de esta fuerza vertical con una magnitud de 474.34. Respecto de ese punto, una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, negativo. Entonces por eso tenemos aquí negativo, menos 474.34 por 2 metros. Estos son 2 metros, los 2 metros que tenemos como brazo de palanca. Esta fuerza horizontal pasa por el punto de análisis, no tiene brazos de palanca, en consecuencia tampoco genera tendencia de rotación, por eso no se lo toma en cuenta, no se lo registra. Son esas las fuerzas que generan tendencia de rotación. En consecuencia de eso vamos a hacer una operación algebraica, donde todas las operaciones lo sustituimos por este resultado y tenemos la reacción vertical en B multiplicado por su brazo de palanca, que es 8 metros. De igual manera que en el anterior caso, vamos a hacer que momento en A se hace 0. ¿Por qué razón? Porque se trata de una articulación, el apoyo en A o el apoyo A. Entonces, como se trata de una articulación, por definición del tipo de apoyo, el momento es 0 en una articulación. Entonces, esta expresión M sub A se va a hacer 0. Entonces va a ser una expresión igualada a 0, de la cual la única incógnita va a ser R sub B, que es la reacción vertical en B. Pasando esta expresión que está negativo al otro lado de la ecuación con signo cambiado, entonces tenemos que la reacción vertical en B va a ser esta magnitud dividido sobre 8. Eso es lo que vamos a ver ahora en el registro del texto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esa relación. La reacción vertical en B va a ser esta cantidad que se ha operado sobre 8 metros, que era el brazo de palanca. Operamos y tenemos que la reacción vertical en B tiene una magnitud de 700.11.84 kilogramos. Olvidaba mencionar que el valor de las reacciones que estamos encontrando son de signo positivo. Entonces eso indica que la dirección que hemos asumido para las direcciones es correcta. Y además que era de, diríamos, simple lógica, ¿no? Porque todas las cargas verticales son descendentes. Entonces las reacciones verticales van a ser sentido contrario a las fuerzas activas. Va a ser ascendente. En otros casos que tengamos una incertidumbre de que si es ascendente o descendente la reacción, confirmamos con el resultado. El resultado de las reacciones tiene que ser positivo. Si es positivo, entonces la dirección que hemos asumido es correcta. Si en algún caso este valor de reacción vertical en A hubiera dado negativo, por ejemplo, significaría que esta reacción no tiene esa dirección, sino sería descendente, sentido contrario. Eso significa. Entonces siempre nuestros resultados tienen que tener un signo positivo para confirmar la dirección que hemos asumido. Las dos reacciones verticales hemos encontrado aplicando sumatorio de momentos igual 0. Esa es la ecuación que hemos empleado. Debemos verificar si estas magnitudes de reacción que hemos encontrado son correctas. Entonces verificamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Una recomendación en esa parte: si por alguna razón estas reacciones encontráramos, por ejemplo, aplicando sumatoria de fuerzas verticales igual 0, entonces la verificación tendría que hacerse por sumatoria de momentos igual 0. No podemos verificar con la misma ecuación, tenemos que hacer lo que decimos de manera cruzada, ¿no? Como hemos determinado aplicando momentos, entonces podemos verificar haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual 0. En consecuencia, la reacción vertical en A más la reacción vertical en B, toda esa sumatoria va a ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales. Como ecuación escribimos reacción vertical en A más reacción vertical en B menos la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Esa es la ecuación de verificación. Y luego vamos a igualar esto, que la reacción vertical en A más la reacción vertical en B va a ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales. Eso operando las cargas que tenemos, reemplazando las fuerzas de aquí, hacemos una sumatoria de fuerzas verticales y van a ver que se hace 0. Si hacemos suma de estos dos valores,
van a ser esta cantidad, que es 13.096.04 kilogramos. Se hace 0. En consecuencia, estos dos resultados estarían correctos. Para determinar la magnitud de la reacción horizontal en A, vamos a recurrir a la ecuación sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. De nuestro esquema, aquí tenemos que las fuerzas horizontales son todas estas que figuran, ¿no? Una de 158.12, otra de 316.23, otra de 316.23 y esta que es también 158.12. Esas son las fuerzas horizontales que existen. Todas son hacia la derecha. Entonces la reacción va a ser hacia la izquierda. Esto va a ser la reacción horizontal. Tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí en el texto. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas horizontales. Hacemos esa sumatoria que les he mencionado, 2 veces 158.12 y 2 veces 316.23. Hacemos ya la suma total y tenemos que la reacción horizontal es igual a 948.70 kilogramos. Aquí deberíamos confirmar con un vector, con una flechita, como decimos, indicando esta magnitud, qué dirección tiene. Tiene una dirección hacia la izquierda, la reacción horizontal en A. Y lo mismo complementaríamos aquí en estas reacciones verticales, dibujando aquí una flechita, un vector ascendente. ¿Por qué? Tenemos la magnitud, pero no tenemos la dirección. Aquí, si hacemos la esquematización de una flechita ascendente, estamos indicando la magnitud y la dirección de la reacción. Lo mismo aquí. Ambas reacciones son de tendencia ascendente. Son flechitas que tienen una tendencia ascendente. Esto va a tener una flechita que tenga una dirección hacia la izquierda. Entonces tenemos la magnitud de la reacción más la dirección del vector o de la misma reacción, ¿no? Eso para complementar. Entonces ya tenemos las tres reacciones. Aquí hay que hacer un detenimiento. Todo lo que hagamos posteriormente, y lo posterior va a ser determinar las fuerzas normales en las barras, antes de entrar a ese procedimiento debemos estar seguros de que estas reacciones, que tenemos dos reacciones en el plano vertical y una en el plano horizontal, estén correctamente determinadas, porque dependemos de ello. Si estas reacciones estuvieran mal determinadas, son factor multiplicador de lo que vamos a hacer a futuro. Entonces, si hubiera error, se propagaría ese error en todos los resultados subsiguientes. Sería un trabajo vano. Entonces, por eso tenemos que tener la certeza de que estas reacciones estén correctamente determinadas. Con esa recomendación, avanzamos. Vamos a requerir determinar los ángulos. En la parte introductoria les mencionaba que tenemos los siguientes ángulos. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo gamma, el ángulo beta, y que lo hemos referenciado en esta parte. Ustedes pueden determinar por su cuenta los ángulos. De hecho, vamos a asignar al terminar la clase que tienen que tener como práctica determinar estos ángulos, pero aquí tenemos el dato, ¿no? Los ángulos que necesitamos para referenciar la dirección de las barras. Ya tenemos esos ángulos en la otra página. Y aquí está registrado de todas maneras que ángulo alfa se determina a través de la aplicación de arco tangente de 2 sobre 6. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es lo que se tiene, ¿no? Operando se tiene 18.43, 49, 48, 82 grados para no tener desviación significativas. Entonces ya tenemos aquí el ángulo alfa, que si bien no figura aquí, pero es el ángulo alfa que direcciona a la barra 7. Entonces ya aislamos, estamos por el método de los nudos. Entonces trabajamos el nudo número 1. ¿Cuál es el nudo número 1? Entonces vamos a nuestro esquema general. Este es el nudo número 1. Entonces esto es lo que vamos a aislar, este nudo. Después de trabajar el nudo 1, vamos a ir al nudo 2, del nudo 2 al nudo 8, luego al nudo 3, nudo 9, el nudo 4. De esa forma vamos a ir avanzando nudo por nudo, como decimos, para determinar la magnitud de las fuerzas normales en las barras del sistema aplicando el método de los nudos.
Entonces lo que tenemos aquí, ya desglosado el nudo 1, es el punto 1, ¿no? Implícitamente aquí está el eje Y vertical y aquí está el eje X horizontal. Entre la barra 7 y la barra 9 existe el ángulo alfa. Entonces entramos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0, una de las ecuaciones de la estática. Entonces en el plano vertical, ¿qué tenemos? La componente vertical de B7, que sería esto, ¿no es cierto? Entonces B7 seno de alfa, B7 seno de alfa, ascendente, entonces positivo. Tenemos menos esta fuerza, que ya es un dato conocido eso, ¿no? Menos 474.34 kilogramos. Son solamente esas dos fuerzas que tenemos, esta componente rectangular y esta fuerza en el plano vertical, que se equilibran, diríamos, ¿no es cierto? Entonces igualamos a 0 y de eso despejamos la incógnita, que es B7. Haciendo operaciones algebraicas llegamos a establecer que B7 es 1500. Operando aquí sale 1499.99 y debe ser 9999. Pero recordemos también aquí que aquí debe haber más decimales. Estamos anotando aquí redondeado al segundo decimal, entonces tiene esta cifra. Si trabajamos con todos los decimales, resulta 1500 kilogramos. Entonces eso es lo que estamos anotando aquí, que es 1500 kilogramos. Hemos asumido que la dirección de la barra 7, de B7, es esta, ¿no? Lo que decíamos en la anterior clase, saliendo del nudo. Como el resultado que hemos encontrado es signo positivo, confirma que esa dirección que hemos asumido está correcta. Entonces, si es correcto, está saliendo del nudo. En consecuencia, es una fuerza de tracción. Entonces, registramos esa especificación. 1500 kilogramos y es una fuerza de tracción. Tiene que ver esta especificación. Si olvidamos registrar esta especificación, entonces una fuerza, una magnitud de fuerza que no nos sirve porque no sabríamos cómo aplicarla. Tiene que haber la magnitud de la fuerza, la unidad y la especificación de que si se trata de una fuerza de tracción o una fuerza de compresión. En este caso, fuerza de tracción. Entonces ya hemos resuelto la magnitud de la fuerza B7. La otra incógnita es la barra 1, ¿no? B1. Entonces procedemos a la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Tenemos que hacia la derecha positivo 158.12 kilos, hacia la derecha entonces positivo. También la componente rectangular de B7 es hacia la derecha, también positivo. Entonces tenemos B7 coseno de alfa hacia la derecha. Y tenemos aquí B1 que es hacia la izquierda, entonces menos B1. Son esas fuerzas que se generan en el plano horizontal, no hay más. Entonces eso igualamos a 0. Y luego haciendo operaciones algebraicas despejamos B1 y tenemos el resultado, que es 1581.14 kilogramos. El resultado es positivo, en consecuencia la dirección que le hemos asignado a B1 es correcta. Como está llegando al nudo, entonces interpretamos que es una fuerza de compresión. 1581.14 kilogramos, fuerza de compresión. Entonces este resultado es útil o va a ser útil para el diseño de los elementos estructurales del sistema reticular. Pasamos al nudo 2. El nudo 2, si volvemos a ver en el esquema general, está ubicado aquí, en el mismo apoyo, ¿no? Aquí tenemos la reacción horizontal, que no está con su nombrecito, pero es la reacción horizontal. Eso es lo que quiero mostrar aquí en el esquema del texto. Aquí está la reacción horizontal sobre la misma proyección del eje X, ¿no? Y también está B2. Como están superpuestos, entonces solamente se ve un vector, pero ahí hay dos vectores, ¿no? Dos fuerzas, una que corresponde a B2 y otra que corresponde a la reacción horizontal en A. No necesita aquí descomponer nada, todos están sobre el plano vertical y horizontal. Es bien sencillo aquí. Desarrollamos más bien la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y tenemos que la reacción vertical en A, que es ascendente, menos esta acción o la fuerza en la barra 13, B13, ¿no? Son iguales, entonces lo que escribimos igual a 0,
De esto despejamos la reacción vertical en A y vemos que es igual, más bien B13 es igual a la reacción vertical en A. Entonces la B13, la fuerza normal en la barra 13, es igual a 2384.20 kilogramos. Resulta positivo, entonces es acertada la dirección que le hemos asignado a B13. Está llegando al nudo, en consecuencia es fuerza de compresión. Pasamos al plano horizontal, entonces tenemos sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Tenemos B1 hacia la derecha, positivo, B2 hacia la izquierda, negativo, y tenemos superpuesto aquí, decimos la reacción horizontal en A, que es hacia la izquierda, entonces también negativo, menos la reacción horizontal en A. Son todas las fuerzas que se proyectan en el plano horizontal, entonces eso igualamos a 0. Y de esto, haciendo una operación algebraica, despejamos B2, que es nuestra incógnita, porque la reacción horizontal en A es dato conocido, ¿no? Entonces B2 igual 632.44 kilogramos. Eso es lo que registramos aquí como magnitud de fuerza, y el resultado es positivo. Como es positivo, quiere decir que la dirección que le hemos asignado a B2 es correcta. Está llegando al nudo, en consecuencia es una fuerza de compresión. En este caso las dos fuerzas, las dos incógnitas, son fuerzas de compresión. Pasamos al nudo 8 y vamos a ver cómo está posicionado el nudo 8. Estamos pasando a este nudo, a este punto, donde B7 ya es dato conocido y B13 también ya es dato conocido. Incógnitas van a ser B8 y B14. El ángulo entre la barra 8 y la barra 14 va a ser 2 veces alfa, ¿no? En este caso, como tenemos la dirección de las barras B7 y B8 inclinadas, entonces facilita el hacer rotar el sistema para no tener componentes rectangulares. ¿Qué ocurriría si analizamos en esa misma dirección? B8, que es incógnita, se desglosaría en dos componentes rectangulares, y B14, que también es incógnita, también se desglosaría en dos componentes rectangulares. En cualquier plano que hagamos la ecuación va a tener dos incógnitas. Una sola ecuación con dos incógnitas no es posible de resolver. Entonces la estrategia es hacer rotar la dirección de la barra 7 y la barra 8. Vamos a hacer rotar sobre la horizontal, entonces de esa manera vamos a eliminar incógnitas. Y para eso, en vez de trabajar con las componentes rectangulares, vamos a trabajar con la resultante, que era la fuerza original de 1000 kilos, que era perpendicular a la dirección de las barras 7, 8, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en el esquemita de análisis. Entonces estamos aquí. La barra 7 y la barra 8 hemos hecho rotar ángulo alfa, hemos alineado sobre la horizontal. La carga de 1000 kilos estaba de dirección perpendicular a la dirección de estas barras, entonces tenemos ahí, se alinea sobre la vertical 1000 kilogramos. Entre la dirección de la barra 14 estaba a 2 veces alfa respecto de la barra 8, o el ángulo de apertura entre la barra 8 y la barra 14 es 2 veces alfa. Como hemos hecho rotar un ángulo alfa hacia la derecha, diríamos, ¿no es cierto? Este B13, que estaba alineado sobre la vertical, al rotar un ángulo alfa, también rota de respecto de la vertical un ángulo alfa. Entonces ya está direccionado aquí B14 y B13. Los otros están alineados sobre la vertical y la horizontal. Entonces podemos proceder aquí. Antes, aquí reemplazamos por sus componentes rectangulares, o registramos, ¿no es cierto?, los componentes rectangulares de B13, que tiene una componente vertical que va a ser determinado por B13 coseno de alfa, y su componente rectangular B13 por seno de alfa. El ángulo alfa ya conocemos, ya está establecido. Las componentes rectangulares de B14, entonces B14, sus componentes rectangulares en plano horizontal, B14 coseno de 2 alfa, el ángulo es 2 alfa, ¿no? Y la componente vertical, B14 por seno de alfa, es el cateto opuesto, ¿no? Cateto adyacente, coseno, cateto opuesto, seno. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces ahora sí ya podemos ir a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 en el plano vertical. Entonces tenemos B13 coseno de
alfa ascendente, estamos anotando este vector, ¿no? Ascendente, B13 coseno de alfa, B13 coseno de alfa, menos 1000 kilogramos, 1000 kilogramos, y luego menos B14 seno de alfa, esto de aquí, esta componente que es descendente, B14 seno de 2 alfa, B14 seno de 2 alfa. Son esos vectores o fuerzas que actúan en el plano vertical. Consecuencia, eso igualamos a 0, hacemos operaciones algebraicas, despejamos B14 que es nuestra incógnita y obtenemos que B14 es igual a 2103.08 kilogramos. El resultado es positivo. En consecuencia, la dirección que le hemos asignado a B14 es correcta. Está saliendo del nudo. En consecuencia, es una fuerza de tracción. Pasamos al plano horizontal y tenemos sumatorio de fuerzas horizontales igual 0. Comenzamos con B13 seno de alfa. Entonces tenemos aquí B13 seno de alfa, esta componente horizontal estamos tomando en cuenta, ¿no? Lo que sería su componente horizontal de B13 hacia la derecha, entonces por eso es positivo, más la componente horizontal de B14, que sería esto, B14 coseno de 2 alfa, B14 coseno de 2 alfa, menos B7, tenemos aquí el vector B7 que es hacia la izquierda, entonces por eso es negativo, menos B7, y B8 también es hacia la izquierda, también negativo, B8. Son todas esas fuerzas que actúan en el plano horizontal. Igualamos todo eso a 0. Y algebraicamente despejamos B8, que es nuestra incógnita. Haciendo operaciones tenemos que la magnitud de la fuerza normal en la barra 8 es 936.41 kilogramos. Signo positivo, resulta positivo el resultado. Entonces quiere decir que la dirección que le hemos asignado a B8 es también correcta, está llegando al nudo. Entonces, como está llegando al nudo, es una fuerza de compresión. B8 tiene una magnitud de 936.41 kilogramos y es una fuerza de compresión. Hemos establecido entonces las fuerzas normales de las barras 14 y 8. Una vez resuelto ese nudo, pasamos al siguiente nudo, ¿no? Que sería el nudo número 3. Chequearemos el esquema general. Estamos en el nudo 3. Entonces para esto B2 ya es dato conocido, ya hemos resuelto. B14 también acabamos de resolver, ya es dato conocido. Incógnitas van a ser B15 y B3, esas son las incógnitas. No necesitamos hacer rotar nada porque están alineadas sobre la horizontal y la vertical. En consecuencia los vamos a analizar en la misma dirección que están. Entonces eso es lo que tenemos aquí, el nudo 3, la fuerza de la barra 14 que es inclinada y descomponemos en sus componentes rectangulares. Como este es el ángulo alfa, entonces tenemos B14 coseno de alfa que es cateto adyacente y el cateto opuesto que está aquí por paralelismo lo podemos trasladar hasta aquí o en esta parte, como cualquiera de esas dos partes, ¿no? Se sobreentiende la descomposición de las fuerzas. B14 seno de alfa. Entonces procedemos ya a la determinación de las fuerzas normales. Entonces, entramos a sumatorio de fuerzas verticales igual 0. Entonces tenemos positivo B14 seno de alfa. Un ratito, B14 seno de alfa. En el plano vertical estamos con esto, ¿no es cierto? B14 seno de alfa. B14 seno de alfa y menos B15 que es descendente. Es descendente, entonces menos negativo, menos B15. Son solamente esas dos fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces igualamos a 0 y haciendo operaciones algebraicas encontramos el resultado, que es 665.005, sería, ¿no? A 2 decimales, kilogramos. Resulta positivo el resultado. Entonces quiere decir que la dirección que le hemos asignado a B15 es correcta, está llegando al nudo, en consecuencia es una fuerza de compresión. Pasamos al plano horizontal, sumatorio de fuerzas horizontales igual 0. Entonces tenemos B2 que es hacia la derecha, positivo, B3 que también es hacia la derecha, también positivo, y la componente horizontal de B14 es hacia la izquierda,
entonces tenemos menos B14 coseno de alfa. Son todas esas las fuerzas que actúan en el plano horizontal. Entonces, en consecuencia, eso igualamos a 0, ¿no? Y haciendo operaciones algebraicas, despejamos B3, que es nuestra incógnita, y encontramos que su resultado es 1362.72 kilogramos. Resultado positivo. Como es positivo, concluimos que la dirección que le hemos asignado a B3 es correcta. Está saliendo del nudo. En consecuencia, es una fuerza de tracción. Entonces también la barra 15 y la barra 3 ya están resueltas. Seguimos avanzando, entonces vamos secuencialmente al nudo 9. ¿Dónde está ubicado nuestro nudo 9? Vamos a nuestro esquema general. El nudo 9 está en esta parte. Entonces, como la barra 8 y la barra 9 están inclinadas, más bien debería decir que las incógnitas en este nudo van a ser B9 y B16. Ambas barras están inclinadas. Si descomponemos en componentes rectangulares, esto se va a convertir en dos incógnitas y esto en dos incógnitas. 4 incógnitas, tenemos solamente dos ecuaciones, entonces en cada ecuación nos va a surgir dos incógnitas, no vamos a poder resolver. Entonces, igual que hemos hecho en el nudo 8, vamos a hacer rotar un ángulo alfa para alinear la dirección de la barra 8 y la barra 9 sobre la horizontal. Y estas fuerzas descompuestas igual lo vamos a reemplazar con la fuerza original que teníamos de 1000 kilos. Entonces, de esa manera vamos a resolver la magnitud de las fuerzas normales en la barra 16, en la barra 9, ¿no? Entonces volvemos ahora a nuestro esquemita y tenemos el nudo 9. Como decíamos, B8 y B9 alineamos sobre la horizontal. Sobre esa dirección perpendicular actuaba esos 1000 kilos, entonces ya está representado la fuerza original, ¿no? Y tenemos barra 16 que está respecto de barra 9, estaba con una apertura de ángulo de beta más alfa. A esa suma de esos dos ángulos lo podemos llamar también ángulo teta, ¿no? Ya tenemos establecido los valores de estos ángulos en el esquema que tenemos en el vicio. Aquí tenemos, ¿no?, el ángulo beta y el ángulo alfa. Entonces, si sumamos esos ángulos, vamos a tener el ángulo teta, que es lo que estamos utilizando en la solución. Este ángulo de 37 grados ya sale sobrando, porque esta barra ya está direccionada respecto de la horizontal. Como hemos hecho rotar un ángulo alfa, entonces esto que estaba alineado sobre la vertical ha rotado un ángulo alfa respecto de la vertical. Entonces, un ángulo alfa que también ya tenemos el valor, y los otros están sobre los planos horizontal y vertical, donde necesitan direccionar. Entonces ya tenemos todo direccionado. Este ángulo 37 sale sobrando, digamos, es un saldo, no lo vamos a utilizar. Entonces comenzamos las sumatorias de fuerzas en el plano vertical. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Tenemos B15 coseno de alfa, que sería esto, ¿no? B15 coseno de alfa, esta fuerza, estamos registrando ahí ascendente, más B16 seno de alfa, que es este vector, esto de aquí, que es B16 seno de alfa, estamos registrando. Ambas fuerzas ascendentes positivo, y menos 1000 kilogramos, que es esta fuerza, este vector, descendente negativo, 1000. Son las fuerzas que actúan en el plano vertical. Eso igualamos a 0, operaciones algebraicas, y obtenemos que el resultado de la fuerza normal para la barra 16 es 467.57 kilogramos. Valor positivo. Consecuencia que la dirección que le hemos asignado a la barra 16 es correcta. Está llegando al nudo, en consecuencia es una fuerza de compresión. Pasamos al plano horizontal. Sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces tenemos B8, que es hacia la derecha, positivo, B15 seno de alfa, que tenemos esta componente de aquí, B15 seno de alfa, hacia la derecha, entonces positivo, menos B9, que es este vector, hacia la izquierda, entonces negativo, y menos B16 coseno de alfa, que es esta componente horizontal de B16, hacia la izquierda, entonces negativo, menos B16 coseno de teta en este caso, ¿no?
Eso igualamos a 0, porque son todas las fuerzas horizontales que actúan en el sistema, y haciendo operaciones algebraicas obtenemos que B9 es igual a 859.66 kilos. Valor positivo. En consecuencia, la dirección que le hemos asignado a B9 también es correcta, está llegando al nudo, en consecuencia es una fuerza de compresión. Tenemos la magnitud de la fuerza y el tipo de fuerza, ¿no? Es compresión, lo mismo que para B16. También ya resuelto esas dos barras y seguimos avanzando. Ahora nos referimos al nudo 4. ¿Dónde está ubicado el nudo 4? El nudo 4 está ubicado aquí. Entonces, para analizar este nudo, ya B3 es dato conocido, B16 es dato conocido, las incógnitas son B4, B18 y B17. Tendríamos tres incógnitas si vamos al nudo 4 directamente. No vamos a poder resolver, tendríamos tres incógnitas y tenemos dos ecuaciones nada más. Entonces, mejor estrategia es ir al nudo 10. ¿Por qué razón? Porque B9 ya es dato conocido, ya está resuelto. Incógnitas serían barra 17 y barra 10, dos incógnitas, dos ecuaciones tenemos, entonces podemos resolver esto. Entonces, antes de ir a la barra, al nudo 4, vamos a ir al nudo 10. Volvemos a nuestro texto, y si bien aquí esquematiza el nudo 4, no podemos ir ahí porque barra 17 es incógnita. Entonces vamos al nudo 10. En este nudo 10 vamos a resolver B17 y recién vamos a volver al nudo 4. Chequearemos nuevamente nuestro nudo. Es la cumbrera, estamos aquí. Entonces en esta parte, como esto ya es conocido, nuestra incógnita es B17 y B10. B17 está alineada sobre la vertical. En consecuencia, en la dirección que está o en la posición que está se puede resolver porque es la única que está inclinada. B9 ya es dato conocido y estas fuerzas son datos conocidos también. Entonces podemos proceder en la dirección que está. Para la referencia del ángulo de la barra 9 va a ser esto, es ángulo gamma. Y aquí ya tenemos que es 71.56, 50, 51, 18 grados. Ese es el ángulo correspondiente a gamma, ¿no? Entonces, con ese dato procedemos. Estas fuerzas inclinadas, B10, los reemplazamos aquí por sus componentes rectangulares, lo mismo que B9, también con sus componentes rectangulares. Siempre primero esto hay que hacer. En una fase inicial que estamos ahora desarrollando los primeros ejemplos, entonces requerimos hacer estos diagramitas de cuerpo libre, hacer ¿cómo se puede decir? La determinación de las componentes rectangulares. Más adelante, cuando ya estén más diestros, ya no necesitan hacer este esquema, sino van a proceder ya mentalmente, ¿no? Tenemos inclinado, tenemos una componente vertical y tenemos una componente horizontal, ya mentalmente uno ya lo puede hacer. Pero en esta etapa, digamos, todavía de encaramiento a estos sistemas reticulares, trabajamos con nuestros diagramas de cuerpo libre, que es mucho más metódico, así no nos equivocamos también, ¿no? Entramos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Tenemos B9 seno de alfa. Entonces tenemos B9 seno de alfa, esa componente vertical de B9. Ascendente, por eso es positivo. Y más B10 seno de alfa. Entonces aquí esta componente que es ascendente también, B10 seno de alfa. Eso estamos registrando. Menos B17, dice. Entonces este vector, que es la barra 17, es descendente. Estamos asumiendo que es descendente. Entonces es descendente, por eso negativo. Menos B17. Y menos esta fuerza, que es también descendente, y es un dato conocido. Menos 474.34 kilos, ¿no? Son todas esas fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces igualamos a 0. Hacemos operaciones algebraicas y obtenemos el resultado de B17, 122.06 kilogramos. Resulta positivo el resultado. En consecuencia, la dirección que hemos adoptado para B17 o la dirección que le hemos asignado es correcta. En consecuencia, como está saliendo del nudo, es una fuerza de tracción. Pasamos al plano horizontal. Sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos
158.12 positivo, es magnitud de esta fuerza. 158.12 hacia la derecha, positivo, lo estamos registrando aquí. Más B9 coseno de alfa. Entonces tenemos aquí B9 coseno de alfa, la componente horizontal hacia la derecha, por eso es positivo. Y menos B10 coseno de alfa, es esta componente horizontal de B10 hacia la izquierda, entonces por eso es negativo aquí. B10 coseno de alfa. Son todas estas fuerzas que actúan en el plano horizontal. Son todo y no hay más. Entonces igualamos a 0, hacemos operaciones algebraicas de rutina y establecemos el resultado, que es 1026.33 kilogramos. Resultado positivo, en consecuencia la dirección que le hemos asignado a B10 es correcta. Como está llegando al nudo, asumimos que es una fuerza de compresión. Entonces ya hemos resuelto la magnitud de la fuerza en la barra 17 y en la barra 10. Entonces volvemos ahora sí recién al nudo 4, porque estamos utilizando aquí el resultado de B17 que antes todavía no sabíamos. Ya hemos entrado aquí al nudo 10, ya sabemos, ya está resuelto B17, entonces sí podemos reemplazar ya B17, ¿no? Entonces estamos en el nudo 4 y si lo vemos en el esquema general, estamos en el nudo 4 aquí. Entonces para esta instancia, B3 ya es dato conocido, B16 es dato conocido, B17 también ahora ya es dato conocido. Nuestras incógnitas van a ser B18 y B4. Dos incógnitas, dos ecuaciones disponibles, entonces es posible de resolver. Entonces por eso hacemos ese tratamiento secuencial, ¿no? Estamos en el nudo 4. Entonces esta es la posición. Como B4 es incógnita, B18 son incógnitas, B4 está sobre el horizontal, entonces aquí no necesitamos hacer más nada. En la misma posición que está, ya hacemos la deducción de estas fuerzas. Descomponemos, ¿no? B16, que es inclinada por sus componentes rectangulares, lo mismo que B18, que es incógnita, pero reemplazamos por sus componentes rectangulares. Tenemos ya los vectores en los planos vertical y horizontal, entonces procedemos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. B17 hacia la derecha positivo, entonces B17 es ascendente, que estamos viendo. Además ya conocemos, ¿no es cierto? B17 es una fuerza de tracción, entonces está saliendo del nudo, por eso ponemos esa dirección, B17, en este caso ascendente, por eso positivo, más B18 seno de alfa. Entonces tenemos aquí B18 seno de beta, más bien, no de alfa, seno de beta, ascendente, signo positivo, y menos B16 seno de beta, esto de aquí, descendente, por eso es negativo, descendente, B16 seno de beta, B16 seno de beta. Son todas esas fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces igualamos a 0, operaciones algebraicas, y obtenemos el resultado, 247.52 kilogramos. Resultado positivo, en consecuencia la dirección que le hemos asignado a B18 es correcta, está saliendo del nudo, en consecuencia es una fuerza de tracción. También quisiera hacer una recomendación aquí. Tenemos por ejemplo un resultado de una primera instancia, luego tenemos encuadrado un rectángulo como resultado, redondeado al segundo decimal. Cuando estamos en esta instancia es preferible registrar el resultado con todos los decimales, así tenemos memoria, dependiendo, digamos, con qué grado de precisión queremos resolver nuestros problemas. Entonces si tenemos el dato con todos los decimales ya es un dato disponible, pero los resultados de uso, entonces redondeamos al segundo decimal, ¿no? Ya eso es lo que vamos a utilizar, pero tenemos como memoria el resultado con todos los decimales, el valor exacto, digamos, ¿no? Entonces es bueno registrar esos datos. Entonces ya hemos visto que B18 es una fuerza de tracción. Pasamos al plano horizontal, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Como verán es de rutina, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales. Ya unos días se puede decir, como que automatizando, diríamos, en los procedimientos. Es un procedimiento rutinario. Tenemos B16 coseno de beta. Entonces B16 coseno de beta hacia la derecha, por eso es positivo. Menos B3. B3 aquí está hacia la izquierda, por eso es negativo. Menos B3 más B4 coseno, más bien más B4. Solamente aquí está
la fuerza o la barra 4 hacia la derecha, positivo, B4. Y luego más B18 coseno de beta, B18 coseno de beta, este componente rectangular de B18, ¿no? Son todas esas fuerzas que actúan en el plano horizontal. En consecuencia, igualamos a 0 y hacemos operaciones algebraicas y obtenemos el resultado. B4 igual 767.73 kilogramos. Es positivo, entonces la dirección que le hemos asignado a B4 es correcta. Está saliendo del nudo, en consecuencia es una fuerza de tracción. Ya tenemos resuelto las dos barras. B10 ya lo hemos visto, ya hemos resuelto. Entonces seguimos adelante con el nudo subsiguiente, que sería el nudo 11. ¿Dónde está ubicado el nudo 11? Vamos a nuestro esquema general y nuestro nudo 11 es este, ¿no? Entonces, para esta instancia, B18 es dato conocido, B10 también es dato conocido. Las incógnitas van a ser B19 y B11. Las direcciones, pero en este caso no amerita hacer rotar nada, como B19 está alineada sobre la vertical y solamente la barra 11 está inclinada, entonces se puede resolver en la misma posición que se tiene y debe estar así en el esquema de solución. B10 y B11 están en la misma dirección, no hay necesidad de hacer rotar. Entonces B10 reemplazamos por sus componentes rectangulares, B11 también sus componentes rectangulares, lo mismo que B18 sus componentes rectangulares. Tenemos nuestra base de datos, diríamos, ¿no? Entonces entramos a la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y tenemos positivo B19, le estamos asignando esa dirección ascendente, más B11 seno de alfa. Tenemos B11 seno de alfa. Aquí, esto, ¿no? B11 seno de alfa, ascendente, también positivo. Menos B10 seno de alfa. Entonces aquí tenemos B10 menos descendente, B10 seno de alfa. Menos 100. Aquí tenemos un vector, una fuerza, 100. Descendente. Como es descendente, menos 100. Y luego menos B18 seno de beta, es este vector de aquí, B18 seno de beta. Son todas esas fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces igualamos a 0, haciendo operaciones algebraicas determinamos el resultado de B19, que en este caso resulta 305.95 kilos. Valor positivo. Como es positivo, la dirección que le hemos asignado a B19, que es ascendente, es correcta. Está llegando al nudo. Como llega al nudo, deducimos que es una fuerza de compresión. Entonces ya está resuelto B19. Entramos al plano horizontal. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. B10 positivo. Entonces tenemos es B10 coseno de alfa. Entonces tenemos aquí B10 coseno de alfa hacia la derecha, positivo, ¿no? Menos B11 coseno de alfa. Entonces tenemos aquí B11 coseno de alfa hacia la izquierda, por eso es negativo, ¿no? B11 coseno de alfa. Y menos B18 coseno de beta. Aquí tenemos B18 coseno de beta hacia la izquierda también, por eso es negativo. Son solamente esas las fuerzas que actúan en el plano horizontal. Igualamos a 0 y despejamos de esa ecuación resultado de B11 y resulta 809.24 kilogramos. También resultado positivo. En consecuencia, la dirección que le hemos asignado a B11 es correcta, ¿no? Es una fuerza de compresión porque está llegando al nudo. En consecuencia, compresión. Y ya están resueltos también esas dos barras. Vamos al nudo 5 para proseguir con la determinación de las fuerzas normales en las barras del sistema, y nos ubicamos donde está ubicado el nudo 5. Es este el nudo 5. Entonces para esta instancia B4 ya es dato conocido, B19 ya es dato conocido. Nuestras incógnitas van a ser B5 y B20.
Dirección ya teníamos, esto es ángulo alfa, es una gemela de esto, ¿no es cierto? Este ángulo alfa se repite aquí, este otro ángulo alfa se repite también aquí. Tenemos el direccionamiento. Y no necesitamos igual hacer rotar nada, porque en la dirección que está la podemos resolver tranquilamente. Entonces vamos a esta parte que es el nudo 5 y comenzamos por sumatorio de fuerzas verticales igual 0. No siempre se comienza por sumatorio de fuerzas verticales, dependiendo de la disponibilidad de datos. Entonces, podemos comenzar por sumatorio de fuerzas horizontales o verticales. En este caso amerita más comenzar por sumatorio de fuerzas verticales igual 0. Entonces tenemos B20 seno de alfa, que es esta expresión, este vector, ¿no? Este componente rectangular de B20. B20 seno de alfa. Tenemos esta expresión ascendente, por eso positivo, y menos B19, que es esta fuerza, que estamos asignando como que llega al nudo. Si nuestro resultado es positivo, ya hemos resuelto, perdón, estoy equivocándome, este ya está resuelto, ya es dato conocido, es una fuerza de compresión. Entonces, por eso asumimos esa dirección. Es descendente, entonces por signo negativo. Son todas las fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces igualamos a 0, operaciones algebraicas, y obtenemos el resultado de B20, de la barra 20, ¿no? Resulta positivo, 967.50 kilos. Resultado positivo quiere decir que la dirección que le hemos asignado a B20 es correcta. Está saliendo del nudo, en consecuencia es una fuerza de tracción. Pasamos al plano horizontal, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces tenemos B20 coseno de alfa, es esto, ¿no? Este vector, el componente horizontal de B20, coseno, más bien B20 coseno de alfa, positivo, menos B4, es el vector B4 hacia la izquierda, negativo, menos B5, este B5 también hacia la izquierda, es negativo. Entonces son todas esas fuerzas que actúan en el plano horizontal, igualamos a 0, operaciones algebraicas, y tenemos que B5 es igual a 150.12 kilogramos. Resultado positivo. En consecuencia, la dirección que le hemos asignado a B5 es correcta, es una fuerza de compresión. B5 igual 150.12 kilos, fuerza de compresión. Ya estamos por terminar el problema. Entonces vamos al nudo 6 y veremos dónde está ubicado ese nudo. El nudo 6 está sobre el mismo apoyo B, no sobre el apoyo rodillo, este nudo. Para esta instancia B5 ya es dato conocido, entonces vamos a resolver B21 y B6. Sencillo, no hay que hacer rotar nada. Entonces vamos al sistema y tenemos el nudo 6. Tenemos la barra 5, la barra 6. Incógnitas son B6 y B21, ¿no? Aquí no hay que hacer nada, están sobre los ejes, no hay descomposición directamente. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Tenemos ascendente la reacción vertical en B y descendente la barra 21. Aquí va a ser nuestra incógnita B21, ¿no es cierto? Aquí es sencillo explicar. Ya conocemos que la reacción vertical en B es ascendente, tiene esa dirección. Entonces no hay otra posibilidad que B21 tenga otra dirección que esta. ¿Con qué se equilibraría esta fuerza? Necesariamente con esta. Entonces de antemano uno sabe que esto es también fuerza de compresión. Lo mismo que estas dos fuerzas, ¿no? Ya tenemos establecido B5, entonces para que se equilibre esa fuerza, B6 necesariamente tiene que ser sentido contrario. En este caso que es sencillo, ¿no? En otros casos no podemos tener de antemano definido y tenemos que hacer como una especie de predicción y decir, esta es la posibilidad de la dirección y confirmamos con el signo del resultado. Es positivo, entonces hemos acertado la dirección. Si resultara negativo, entonces hay que cambiarle la dirección, nada más. Entonces comenzamos por el plano vertical, que es sumatorio de fuerzas verticales igual 0. RB menos B21. Son nada más las dos fuerzas que están en el plano vertical, igual 0. Despejamos, entonces tenemos que B21 es igual a 711.84 kilogramos. Llega al nudo, está llegando al nudo, en consecuencia es fuerza de compresión. Pasamos al plano horizontal, sumatorio de fuerzas horizontales igual 0.
Tenemos aquí entonces que B5 es positivo hacia la derecha y B6 es sentido contrario, negativo. Nada más, son esas dos fuerzas que actúan en el plano horizontal. Igualamos a 0 y despejamos de eso que B6 que estamos buscando es igual a B5, ¿no? En este caso B5 igual 150 kilogramos. B6 150 porque es igual a B5. Es positivo, entonces la dirección que hemos asumido, como ya era lógico, es correcta, ¿no? Es fuerza de compresión. Finalmente, el último nudo, que es el nudo 7. Podríamos haber ido también a otro nudo, que es el nudo 12. Entonces, si fuéramos al nudo como que más complejo, porque ahí esta fuerza, la barra 11 es inclinada, la barra 12 es inclinada y la barra 20 también es inclinada. Es más sencillo ir al nudo 7, que la barra 6 ya es dato conocido y solamente quedaría resolver la magnitud de la fuerza normal en la barra 12. Es lo único que nos falta, ¿no? Entonces por eso vamos al nudo 7, porque es más simple el procedimiento. Entonces estamos aquí. Nuestra incógnita va a ser B12, ¿no? Descomponemos en sus componentes rectangulares y es un nudo aparentemente sencillo. Pasamos a sumatorio de fuerzas verticales igual 0. Entonces tenemos esta componente vertical de B12 ascendente, por eso es positivo, B12 seno de alfa, y menos esta carga que es descendente, 50 kilogramos. Son esas dos fuerzas nada más que están en el plano vertical, igualamos a 0, despejamos B12 y tenemos que la magnitud de la fuerza normal en la barra 12 es 158.11 kilogramos. Positivo, entonces la dirección que le hemos asignado a B12 es correcta, está saliendo del nudo, entonces interpretamos que eso es una fuerza de tracción. Interpretamos o deducimos o concluimos, como se quiera entender. Otro término sería determinamos que es una fuerza de tracción, ¿no? También se podría utilizar la palabra establecemos. Cualquiera de esos términos es valedera. Para comprobar nada más, aquí podemos hacer un seguimiento de lo que es sumatorio de fuerzas verticales para confirmar que B6 es 150. Aquí ya en el anterior nudo ya habíamos resuelto que B6 es igual a 150 y aquí, haciendo un procedimiento nuevo en otro nudo, igual llegamos al mismo resultado, ¿no? Es fuerza de compresión. Entonces, con ese tratamiento hemos resuelto las 21 barras del sistema por el método de los nudos. La estrategia va a ser ahora lo siguiente. Ya hemos resuelto, ¿no? Hemos acabado con el ejercicio del ejemplo número 2. Corresponde ahora para ustedes, para cobrar práctica, van a hacer lo siguiente. Ustedes copian este ejercicio, ¿no? Copian el ejercicio, cierran su texto y proceden con lo que han asimilado, con lo que han comprendido, han aprendido, empiezan a resolver barra por barra. No es necesario que resuelvan todo, resuelven, por decirles, la barra 7, la barra 1 y verifican con los resultados que tenemos en el texto si están yendo por buen paso. Si cometen algún error, entonces automáticamente ustedes pueden hacer la revisión y encontrar en qué parte se están equivocando, porque tenemos resuelto el problema para las 21 barras, ¿no? Y eso también es voluntad de ustedes, para ustedes están practicando. Entonces, si ustedes quieren, hacen ese ejercicio. Si piensan que ya han comprendido lo suficiente, bueno, es para ustedes, ¿no? Lo que sí vamos a asignar como práctica es lo siguiente, aunque ya tenemos determinado, pero como práctica, ¿no? Determinan la longitud de las barras, de las 21 barras tenemos, entonces para todas las barras la longitud. ¿Qué longitud tiene desde este nudo a este nudo? La longitud de la barra 7, la longitud de la barra 8, la longitud de la barra 9, la longitud de la barra 1, aunque ya está acotado aquí, la longitud de la barra 1 es 2, ¿no? La longitud de la barra 2 es también 2, la longitud de la barra 3 es 2, prácticamente está como resuelto ahí. Pero ¿cuánto es la longitud de la barra 13? ¿Cuánto es la longitud de la barra 14? La longitud de la barra 15, la longitud de la barra 16, la longitud de la barra 17, aunque esto también está acotado, son 2 metros. Casi ya tienen casi todo resuelto, pero el procedimiento, ¿no? Poniendo la relación de la ecuacioncita que les conduce a determinar la longitud, aplicarán Pitágoras,
otras relaciones algebraicas, ustedes hacen su procedimiento, pero fundamentando de cómo se obtiene la longitud de la barra 17, la barra 7, la barra 8, la barra 9 y las otras barras. Ese es uno, la longitud de las barras. En el lado derecho se repite, ¿no es cierto? Trabajan en el lado izquierdo y lo van a replicar en el lado derecho, porque es una cercha con simetría, ¿no? Entonces necesitan trabajar para la mitad nada más y replican en el lado derecho. Al mismo tiempo necesitamos establecer estos ángulos, aunque tienen aquí registrado el valor de los ángulos, pero no están las ecuaciones por las cuales determinan estos valores. Entonces lo que se les está asignando como tarea, como práctica, es que ustedes escriban la ecuación para determinar este ángulo, la relación trigonométrica, ¿no es cierto? Y a través de eso obtienen estos ángulos. Entonces harán las relaciones correspondientes e indican cómo determinan estos ángulos. Todos los ángulos interiores, ¿no? También refiriéndonos de que la suma de los ángulos interiores de una poligonal hacen 180 grados. Entonces con eso pueden verificar qué ángulos tenemos. Entonces, no solamente los que están señalados aquí. Por ejemplo aquí, sabemos que es 90 grados entre la barra 2 y la barra 13. Pero ¿cuánto es el ángulo entre la barra 13 y la barra 14? Este ángulo no está establecido. Establece. Aquí, por ejemplo, no está establecido. ¿Cuánto es este ángulo entre la barra 14 y la barra 15? Entonces lo mismo, ustedes van llenando a manera de práctica y ir acostumbrándonos a la determinación de ángulos. Ese es el objetivo de la práctica que le estoy asignando. Ya muchos de ellos ya dato conocido, ¿no? Pero cómo es el procedimiento de determinar esos valores. Bien, jóvenes, espero que se haya sido útil la clase. Ustedes tienen el texto, hacen el seguimiento y pueden hacer repetidas veces, haciendo pausas. Espero que vayan aprovechando de manera positiva el desarrollo de nuestra clase. Para la siguiente clase voy a subir el desarrollo del ejemplo 3 y, como hemos hecho ahora, seguimos desarrollando las clases de modo virtual. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima clase.